Dios les bendiga. Un feliz día para todos. La palabra dice en Proverbios 8:17: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Muchos dicen que Dios ama a todo el mundo, que Dios ama a todos. Pero la palabra de Dios dice: yo amo a los que me aman. Parece ser que la palabra me dice que tenemos que amar a Dios también, aunque la palabra dice que Él nos amó primero. Pero si nosotros conocemos la palabra de Dios y no amamos a Dios y no renunciamos al pecado, no estamos amando a Dios. Es muy fácil decir y es muy fácil salir por las redes sociales diciéndole a Dios que lo amamos y que Él es nuestra razón de ser. Es muy fácil. Pero de ahí a renunciar a las cosas que realmente tienen que ver con el pecado, que es lo que más le desagrada a Dios, ya sería otra cosa. Es más fácil decir yo amo y yo elijo a Dios, pero es más difícil decir yo aborrezco el pecado. Y muchos dirán no, pero es que Dios nos comprende, pero es que nosotros somos intransigentes los que predicamos de esta forma, porque Dios sí nos comprende. Solamente que dice la palabra de Dios referente a lo que es amar a Dios realmente. Dice: si permanecéis en mí, en Juan 15:17 al 11, 7 al 11. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, dice el Señor Jesucristo. Permaneced en mi amor. Oiga, nos ama, pero si permanecemos en su amor. Y dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, si realmente amamos a Dios, permanecemos en su amor y guardamos sus mandamientos. Juan 14:21 al 24 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y oiga lo que dice el 24: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que no guarda la palabra de Dios no ama a Dios. Así lo dice la Biblia. El que ama a Dios guarda los mandamientos y los cumple. El que no ama a Dios no es publicar por las redes sociales, publicar por el Facebook que yo amo a Dios, no, es guardar los mandamientos. El que no ama a Dios no guarda su palabra ni la obedece. El que sí ama a Dios obedece su palabra. Lo dice la Biblia. 1 Corintios 16:22 dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. El que no amare al Señor Jesucristo significa que el que no guarda los mandamientos, porque según Juan, amar a Dios es guardar sus mandamientos y su palabra. Y el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Qué significa anatema? Sea maldito. Seguro que a nosotros vienen y nos dicen: oiga, usted es un maldito. ¿Por qué? Porque no guarda la palabra de Dios. Nos vamos a poner bravos, hasta una denuncia le ponemos a la gente. Y vamos a decir que somos faltos de amor. Entonces el apóstol Pablo es un falto de amor porque dijo: el que no amare al Señor Jesucristo sea un maldito. Es terrible la palabra. Gálatas 1:8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Gálatas 1:9 dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito, dice.
Segunda de Juan 1:8 al 11 dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Dios nos ayude. Amar a Dios no es decir solamente de labios. Amar a Dios es guardar su palabra. Si decimos que amamos a Dios, tenemos que guardar sus mandamientos y su palabra. Porque el que no ama a Dios es un anatema. Nos dice la palabra que si nosotros no amamos al Señor Jesucristo, somos unos malditos. O sea, si yo no amo la doctrina del Señor Jesucristo, la palabra de Dios me cataloga como maldito. Es fuerte la palabra, pero es que anatema significa maldito. A veces es mejor como decir anatema porque no insulta tanto, pero no es que nos insulte la palabra, es que nos está diciendo la palabra que tenemos que ser muy firmes y radicales con lo que la Biblia dice. Dios nos ayude. Es muy fácil. Por eso el Señor Jesucristo condenaba y decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es muy fácil decir yo acepto a Cristo, pero es muy difícil decir yo renuncio a lo que no le agrada a Cristo. La vida de renuncia es de las cosas más difíciles. Somos muy buenos para amar el pecado, somos muy buenos para acceder fácilmente a las cosas que tienen que ver con el pecado, pero somos muy malos para renunciar a las cosas que nos hacen daño a nosotros y le hacen daño a la comunión que debemos tener con nuestro Señor. Dios nos ayude. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, dice la palabra. El Señor viene, por eso cumplamos su palabra. El que no me ama, dice el Señor, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Dios nos ayude a amarlo, a demostrar más que hablar. Un feliz día para todos.